Llevamos 24 años casados y me pides el divorcio. Quiero el divorcio. Estoy cansado de mentirte. Estoy enamorado de otra mujer. El día que Cecilia Harwell firmó los papeles del divorcio, no lloró. Ya había agotado todas sus lágrimas 3 meses antes. La noche en que descubrió el perfume de una desconocida en el cuello de su esposo, y lo vio mirarla directamente a los ojos y mentirle sin siquiera pestañear. Esa fue la noche en que algo dentro de ella se cerró en silencio para siempre. Cecilia había amado a Edmund Harwell durante 24 años. Había construido un hogar junto a él, habían criado a su hijo, y ella había guardado sus propios sueños al fondo del armario, como se guarda un vestido que uno se dice que usará algún día y nunca usa. Durante mucho tiempo, Cecilia creyó que amar bien a alguien era suficiente para que se quedara. No lo era. Edmund llegó a casa ese martes por la tarde de marzo oliendo a una mujer llamada Vivian Cross. 29 años, abogada junior en su firma, con la clase de seguridad que solo tienen quienes todavía no han sido quebradas por la vida. Edmund se sentó frente a Cecilia en la mesa de la cocina donde habían compartido 1000 cenas, y le dijo que quería el divorcio. Sin preámbulos. Sin remordimiento. Deslizó los papeles por la mesa como quien cierra un trato de negocios del que ya se olvidó. Has vivido cómoda toda tu vida, Cece, le dijo. La forma en que pronunció su nombre la hizo sentir como algo viejo y desechado. La comodidad no es vivir. Necesito más que esto. Cecilia lo miró en silencio por un largo momento. 24 años. Tomó el bolígrafo. Y firmó. Lo que Edmund no sabía, lo que nadie en el pequeño pueblo de Millbrook, Connecticut, sabía, era que 6 meses después, Cecilia atravesaría una puerta que le detendría el corazón, que dejaría al descubierto todo lo que Edmund creía saber sobre su tranquila esposa, y que haría que Vivian Cross deseara con todas sus fuerzas haber elegido a un hombre muy diferente. Pero no nos adelantemos. Cecilia había crecido en una casa modesta en las afueras del valle de Whitmore, a 3 horas al norte de Hartford. Su padre, George Alderton, reparaba relojes para ganarse la vida. Usaba el mismo cardigan marrón cada invierno, manejaba un auto más viejo que la mayoría de los matrimonios de su calle y hablaba muy poco. Era bueno de la manera en que los hombres callados son buenos, sin alaracas, sin fanfarria. Cuando George murió 2 años antes del divorcio, le dejó a Cecilia un pequeño sobresellado. Dentro, en su letra cuidadosa y precisa, había una sola frase: cuando llegue el momento, llama al señor Finch en Aseford. Él te explicará todo. Cecilia guardó el sobre al fondo de su armario y se olvidó de él. Siempre había algo más que atender. El agenda de Edmund que organizar, las cenas que preparar, una casa que funcionaba gracias a su esfuerzo y que no le daba crédito a nadie. La mañana después de firmar los papeles del divorcio, Cecilia encontró el sobre de nuevo. Marcó el número. El señor Gerald Finch tenía 78 años y había sido el amigo más cercano de George Alderton durante 43 años. El señor Finch no le pidió a Cecilia que fuera hasta él. Él manejó 3 horas hasta su puerta, llegó con un maletín de cuero y una sonrisa gentil, y se sentó con ella en esa misma mesa de la cocina donde apenas horas antes se habían firmado los papeles del divorcio. Y le contó todo. George Alderton, su difunto padre, nunca había sido simplemente un reparador de relojes. Durante 4 décadas, George había construido en silencio Alderton Capital, inversiones pacientes, propiedades en 7 estados, un portafolio privado que creció de manera constante detrás de la fachada de su cardigan y su auto viejo. Año tras año, había usado ese capital para financiar escuelas rurales, refugios para mujeres, bibliotecas comunitarias y jardines de hospicios. Todo ello sin una sola placa con su nombre, sin una sola mención en la prensa. Solo el bien hecho y dejado atrás. Y ahora todo le pertenecía a Cecilia. ¿Cuánto?, susurró ella. El señor Finch juntó las manos sobre la mesa. 3.300 millones de dólares, dijo, siendo conservadores. La habitación quedó completamente en silencio. Cecilia miró sus propias manos. Esas manos que habían cocinado las cenas de Edmund, manejado su agenda, sonreído a sus colegas. Esas mismas manos. No lloró. Algo mucho más poderoso que las lágrimas recorría su cuerpo, y por primera vez en muchísimo tiempo, se sentía como el comienzo de algo. No le dijo nada a nadie. Ni a su hijo Thomas, de 22 años, terminando su carrera con los ojos serenos de su abuelo. Ni a su hermana Patricia, que se lo habría contado a su esposo en menos de 1 hora. Ni a su amiga Donna, que la quería de verdad pero que no era capaz de guardar un secreto por más de 48 horas.
Cecilia contrató un equipo legal privado en Hartford. 4 personas sin ninguna conexión con Edmund ni con su firma. Pasó 2 semanas en reuniones minuciosas aprendiendo el alcance completo de lo que su padre había construido y lo que ella era ahora capaz de hacer. Después salió a encontrar su vida. Compró una casa en las colinas a las afueras de Millbrook. Paredes de piedra, un amplio porche, un jardín que era entera y sin disculpa suyo. Plantó cosas. Leyó libros que había querido leer durante 10 años. Se permitió, lenta y deliberadamente, recordar quién era antes de convertirse en la esposa de Edmund Hartwell. Fue a través de uno de los subsidios comunitarios del fideicomiso que Cecilia conoció a Oliver Crane. Oliver tenía 51 años y era un arquitecto que había pasado 20 años diseñando los edificios que nadie fotografiaba pero que todo el mundo necesitaba. Salas de lectura, salones comunitarios, jardines de hospicios en pueblos a los que el resto del mundo había dejado de prestar atención. Era una persona seria en su trabajo. En todo lo demás, no tanto. Oliver llegó a casa de Cecilia un miércoles por la mañana para hablar sobre un nuevo proyecto de sala de lectura, y la encontró en el porche con una camisa manchada de pintura, sosteniendo una conversación firme y unilateral con una rosa trepadora que estaba creciendo en la dirección completamente equivocada. Oliver se detuvo en la reja y la observó un momento. «Nunca escuchan», dijo él. Cecilia se dio vuelta. El cabello suelto, un lápiz detrás de la oreja. Lo miró directamente, sin nada fingido en su mirada. «Oliver Crane», dijo ella. «Cecilia Alderton», respondió él. Se dieron la mano. Ninguno de los dos la soltó tan rápido como la situación lo requería. Trabajaron juntos durante 3 meses. Oliver iba 2 veces por semana. Discutían sobre ventanas, sobre la luz y sobre lo que una habitación necesitaba sentir para que alguien quisiera quedarse en ella. Cecilia tenía opiniones fuertes, precisas, detalladas, ganadas con esfuerzo. Oliver no estuvo de acuerdo con ella en 4 puntos distintos. Resolvieron cada uno de esos desacuerdos en algo mejor de lo que cualquiera de los dos había propuesto al inicio. Para el segundo mes, Oliver ya se quedaba a cenar. Para el tercero, conversaban mucho después de que los platos estuvieran recogidos. La noche se cerraba completamente afuera mientras ellos seguían hablando. Oliver la hacía sentir, en los momentos sencillos e irrepetibles de un miércoles ordinario, como alguien genuinamente digna de estar en una habitación. Edmund no la había besado en 5 años. Ni una vez. Ni en un cumpleaños, ni en una festividad, ni en una sola noche en que ella se había arreglado con cuidado y esperado en silencio. Cecilia se había acostumbrado tanto a ser invisible que casi había logrado convencerse de que el cariño era algo que les pasaba a otras personas. Una tarde de noviembre, Oliver se detuvo en la puerta justo antes de irse. Se dio vuelta. La miró bajo la cálida luz del pasillo. «Me gustaría llevarte a cenar», dijo tranquilamente, «una cena de verdad. No una de trabajo. Una en la que no esté mirando planos». «¿Y qué estarás mirando entonces?», preguntó ella. «A ti», dijo él, simplemente. Cecilia guardó silencio por un momento. Luego dijo, «El sábado. A las 7». Oliver asintió una vez y salió hacia la noche fría. Cecilia cerró la puerta y se quedó apoyada contra ella. Con la mano plana sobre el pecho, sintiendo algo que hacía tanto tiempo no sentía, que casi había logrado convencerse de que ya se había ido para siempre. El sábado llegó. Oliver apareció con un abrigo oscuro y le trajo una sola flor, un lirio blanco. No rosas. Él había notado que Cecilia tenía una relación complicada con las rosas y no dijo nada al respecto. Simplemente se la entregó y esperó. Fueron a un pequeño restaurante italiano. Velas encendidas, una mesa en la esquina que parecía haber estado esperando exactamente esa conversación. Hablaron durante 4 horas. El tipo de conversación que fluye fácil, no porque los temas sean ligeros, sino porque la persona que tienes enfrente hace que cualquier tema se sienta seguro. Oliver la acompañó hasta su puerta al final de la noche. Se quedaron de pie en el porche bajo el aire frío, el cielo de Connecticut nítido y lleno de estrellas. Oliver extendió la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello de la cara de Cecilia. Su mano se posó en su mejilla por un instante, cálida contra el frío de la noche. «Cecilia», dijo. Solo su nombre. Ella no respondió. Simplemente cerró los ojos. Oliver la besó lenta y suavemente. El tipo de beso que no tiene ningún otro lugar a donde ir, y lo sabe. Cecilia había olvidado que un beso podía sentirse así. Como ser vista. Como ser elegida.
Como llegar a algún lugar hacia el que no sabías que habías estado viajando. Cuando Oliver se separó, Cecilia mantuvo los ojos cerrados un segundo más. Luego los abrió, y él estaba sonriendo. La sonrisa callada que vive más en los ojos que en la boca. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Oliver. Cecilia entró a casa, se apoyó contra la puerta cerrada y sintió los latidos de su propio corazón anunciándose como si la estuvieran presentando a sí misma por primera vez. Pasaron las semanas, y en silencio, en el trasfondo, algo grande se estaba preparando. El señor Finch llegó a Cecilia con una idea, una gala. Una velada formal de presentación organizada por el Fideicomiso Alderton Capital, que reuniría a todos los propietarios de tierras, desarrolladores, inversionistas y socios comerciales cuyo trabajo tocaba los intereses del fideicomiso en toda Nueva Inglaterra. Muchos de ellos habían hecho negocios con el fideicomiso durante años sin saber jamás quién estaba detrás de él, quién lo poseía, quién en última instancia sostenía el poder. Era hora de que lo supieran. Usted no es una nota al pie de página, Cecilia, dijo el señor Finch con firmeza, usted es toda la historia. Ya es hora de contarla como se debe. 300 invitaciones salieron. Ejecutivos, líderes cívicos, arquitectos, propietarios de tierras, inversionistas. Entre los nombres de la lista de invitados estaba la firma de Edmund Harwell. Edmund aceptó la invitación sin pensarlo dos veces. Llegaría esperando una velada de negocios de rutina. Con Vivien Cross del brazo, esperando, como siempre, ser la persona más importante en la sala. Cecilia leyó el nombre de Edmund en la lista. No dijo nada. Dejó la lista sobre la mesa y fue a buscar un vestido. La gala se celebró en el Grand Artfield, en el centro de Hartford. Arañas de cristal, pisos de mármol, 300 personas, ejecutivos, propietarios de tierras, líderes cívicos, inversionistas, arquitectos. Edmund llegó en un traje gris carbón, Vivien a su lado con un vestido negro. Su sonrisa más pulida ya estaba en su lugar. Edmund encontró una mesa cerca del frente. Vivien le acomodó la solapa. Edmund se sentía, como solía sentirse en salones como ese, completamente en su elemento. Gerald Finch subió al podio y la sala se fue aquietando. Damas y caballeros, comenzó, con la voz pausada de un hombre que se ha ganado el derecho de tomarse su tiempo. Antes de continuar, quiero contarles sobre un hombre que la mayoría de ustedes nunca conoció. Edmund hizo girar su copa de vino. George Alderton era un reparador de relojes de Hartford. Manejaba un auto viejo. Usaba el mismo cardigan cada invierno. No tenía ningún interés en el reconocimiento, ni en la prensa, ni en que su nombre apareciera en ningún lugar. Pero durante 40 años, George Alderton construyó en silencio uno de los fideicomisos de inversión privada más significativos de Nueva Inglaterra. Lo usó de manera constante, y sin recibir ni una sola palabra de reconocimiento, para financiar escuelas rurales, bibliotecas comunitarias, refugios para mujeres e infraestructura cívica en pueblos que todos los demás habían olvidado. Fue el hombre más extraordinario que jamás tuve el privilegio de llamar mi amigo. La sala estaba completamente inmóvil. George falleció hace 2 años. Todo lo que construyó fue transferido a su única hija. Ella está en esta sala esta noche. Ella es la directora activa de Alderton Capital. Su patrimonio neto es de $3.300 millones. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Edmund dejó su copa sobre la mesa. Es una de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mi vida. Su padre la crió creyendo que el carácter importa más que el crédito. Y ella ha vivido cada día de su vida según ese principio. El señor Finch miró hacia el fondo de la sala. Damas y caballeros, reciban con todo lo que esta sala tiene a la señorita Cecilia Alderton. Las puertas se abrieron. Cecilia entró. Los aplausos comenzaron antes de que la sala hubiera terminado de procesar lo que estaba viendo. Esa respuesta instintiva ante algo que domina un espacio antes de haber dicho una sola palabra. Llevaba un vestido azul real, estructurado en los hombros, que caía hasta el suelo y capturaba la luz de los arañas con cada paso. El cabello elegantemente recogido, el maquillaje delicado. Cecilia se movía con la autoridad callada de una mujer que, finalmente, después de mucho tiempo, había dejado de hacerse más pequeña para caber en la idea que otro tenía de ella. Cecilia cruzó ese piso de mármol como si siempre hubiera sabido que ese era exactamente el lugar al que se dirigía. 300 personas se pusieron de pie. Edmund Harwell no. Edmund quedó congelado en su silla. El color había abandonado su rostro por completo.
Estaba mirando a la mujer a quien había llamado cómoda. A la mujer a quien había deslizado los papeles del divorcio por una mesa de cocina. Esa misma mujer estaba ahora entrando a una sala de 300 personas como si fuera dueña del suelo bajo cada uno de sus pies. Porque lo era. Edmund, ¿la conoces? Vivien se inclinó hacia él. Edmund no respondió. Cecilia habló desde el frente de la sala, con claridad, con calidez, sin una sola palabra de más. Habló de la visión de su padre, del fideicomiso, del trabajo que ella tenía la intención de continuar. No actuó. Cada palabra llevaba el peso de alguien que se había ganado el derecho de pronunciarla. Cuando terminó, 300 personas le dieron una ovación de pie. Edmund cruzó la sala. Dejó a Vivien sin decirle una palabra, sin siquiera mirarla, y avanzó rápidamente entre la multitud hasta llegar a Cecilia, cerca del borde del escenario. Cecilia se volvió. El rostro de Edmund estaba completamente deshecho. La compostura de 24 años de matrimonio había desaparecido. La miraba de la manera en que mira un hombre cuando el costo total de una decisión le cae encima de golpe. Mírate, dijo, con la voz apenas firme. ¿Cómo pasó esto, Cece? ¿Cuándo se volvió tuyo todo esto? Compartí una vida contigo durante 24 años, y nunca lo supe. Nunca siquiera pregunté. Cecilia lo miró con calma. No con frialdad, no con dureza. Simplemente con claridad. Pasó, Edmund, dijo en voz baja, porque siempre estuvo ahí. Tú simplemente nunca pensaste en mirar. Cometí un error. Un error terrible. Lo sé. Cece, lo siento muchísimo. Los ojos de Edmund estaban húmedos. Las personas cercanas observaban. A Edmund no le importó. Extendió la mano hacia la de Cecilia. Y luego, lentamente, frente a 300 personas, Edmund Harwell se arrodilló. Un silencio se extendió por la sala como una respiración contenida. Estaba equivocado, dijo Edmund, con la voz quebrada, sobre ti. Sobre lo que tenía. Sobre lo que importaba. Por favor, Edmund. La voz de Cecilia era suave, gentil, definitiva. Como el sonido de una puerta que se cierra correctamente por última vez. Levántate. Edmund la miró desde abajo. Por favor, levántate, dijo Cecilia de nuevo, porque yo no soy Dios. Edmund se puso de pie. Te perdono, dijo Cecilia. Y lo decía en serio, con cada palabra. Pero el perdón no es lo mismo que volver atrás. Y yo no voy a volver atrás. Cecilia sostuvo su mirada un momento firme y sereno. Te deseo lo mejor, Edmund. De verdad que sí. Y se alejó. Oliver Crane había estado observando desde el otro lado de la sala. Se abrió paso hacia ella, sin prisa, con certeza. La manera en que un hombre camina cuando sabe exactamente hacia quién se dirige. Traje azul marino. La energía tranquila de alguien que había pasado 20 años construyendo cosas que importaban y que no necesitaba la aprobación de nadie al respecto. Oliver tocó levemente el codo de Cecilia. Ella se volvió, y todo su rostro cambió. No de manera dramática. Solo con calidez. La manera en que una habitación se siente diferente en el momento en que entra la persona correcta. Fuiste extraordinaria, dijo Oliver en voz baja. Gracias, Oliver, respondió ella suavemente. Oliver le ofreció la mano. ¿Podemos bailar? Cecilia echó un vistazo a la pista donde la orquesta había comenzado a tocar. Un vals lento y majestuoso. Debo advertirte, dijo ella, que estudié ballet durante 12 años. Debo advertirte yo, respondió Oliver, que no tengo absolutamente ninguna idea de lo que estoy haciendo. Cecilia soltó una carcajada. Libre y plena. El tipo de risa que había estado ausente de su vida durante años y que ahora simplemente había vuelto del todo. Entonces sígueme, dijo ella. Cecilia tomó su mano. Bailaron. Cecilia se movía con una gracia tan natural que ya no parecía esfuerzo. Oliver no tenía entrenamiento, pero sí tenía fuerza y atención, sosteniéndola con la seguridad de un hombre que quizás no conozca los pasos, pero que tiene absoluta certeza sobre la persona que tiene entre los brazos. Encontraron su ritmo rápidamente. La sala lo notó. Las conversaciones se fueron apagando, las cabezas se volvieron. En un momento, Oliver dijo algo en voz baja cerca del oído de Cecilia que la hizo reír y echar la cabeza hacia atrás, y Oliver la acercó un poco más cuando lo hizo, y la sala lo sintió. Ese reconocimiento silencioso e inconfundible de dos personas que están exactamente donde deben estar. Edmund estaba parado al borde de la pista de baile, mirando.
Miraba a Oliver observar a Cecilia de la manera en que Edmund no había mirado a nadie en años, con atención completa, sin dividir, sin apuro. Y Edmund entendió, con una claridad que iba más allá del pensamiento, exactamente lo que había hecho. No el dinero. No los 3.300 millones que habían estado guardados en silencio dentro de la mujer a quien había llamado cómoda. Ella. Solo ella. La había desechado. Unos momentos después, Edmund se fue antes de que terminara la gala. No se despidió de nadie. Ni de los invitados, ni de sus colegas, ni siquiera de Vivien. Vivien lo notó encaminándose hacia la salida y fue detrás de él corriendo, abriéndose paso entre la multitud, con el sonido de sus tacones repicando rápido y agudo contra el suelo de mármol. Edmund. Vivien lo tomó del brazo en la puerta. ¿A dónde vas? La velada no ha terminado. Edmund siguió caminando. Vivien lo siguió hasta afuera, a la fría noche de Hartford. Las grandes puertas del Artfield se cerraron detrás de ellos. Edmund, ¿en serio me vas a dejar aquí? Edmund llegó a su auto. Abrió la puerta. Se subió. Vivien se quedó parada allí, con los brazos cruzados contra el frío, segura de que él se daría vuelta. No se dio vuelta. Pero tampoco arrancó. La ventanilla bajó lentamente. Edmund la miró. La miró de verdad. Y lo que había en sus ojos no era amor, ni culpa, ni siquiera enojo. Era algo peor. Era claridad. Dejé a una mujer que me amó durante 24 años por ti, Vivien. 24 años. Una mujer que construyó mi hogar, crió a mi hijo y estuvo a mi lado sin quejarse ni una sola vez. Y lo tiré todo a la basura. Edmund hizo una pausa. Esta noche la vi entrar a una sala de 300 personas como la multimillonaria que es. La vi bailar con un hombre que la mira como yo nunca lo hice. Me arrodillé frente a todos, y ella me miró con nada más que compasión. La mandíbula de Edmund se tensó. Dejé a mi esposa de 24 años por ti, y lo único que cosechaste fue el fruto de mi propia mezquindad. Vivien abrió la boca para decir algo. No, dijo Edmund en voz baja. La ventanilla subió. Edmund se fue. 2 cuadras más adelante, detuvo el auto al costado de la calle. Y Edmund Harwell, el poderoso, el intocable Edmund Harwell, se sentó solo en la oscuridad y lloró como un niño. Sin compostura, sin actuación. Solo un hombre y el peso completo de todo lo que había tirado a la basura. Vivien se quedó sola en los escalones de piedra del gran Artfield. El frío de la noche envolviéndola, mirando las luces traseras del auto de Edmund achicarse y desaparecer en la oscuridad. Luego se sentó en los escalones, vestido negro, piedra fría, manos vacías. Y lloró. No de amor, sino por todo lo que había apostado a ese hombre y había perdido. Adentro, la gala seguía resplandeciendo. Adentro, Cecilia Alderton seguía bailando. 4 meses después, el proyecto Whitmore colapsó. La empresa de Edmund. Sin los terrenos de Cecilia, el proyecto entero había muerto. El consorcio se retiró. 18 meses de su mejor trabajo desaparecidos de la noche a la mañana. Su firma lo fue moviendo silenciosamente hacia un lado, alejándolo de los grandes contratos, alejándolo de los titulares, alejándolo de todo lo que había pasado su carrera construyendo. El hombre que alguna vez le prometió el mundo a Vivien estaba ahora sentado detrás de un escritorio que nadie importante visitaba. Vivien duró 4 meses más. Luego hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Edmund no discutió. Se sentó solo en su apartamento esa noche, con la ciudad moviéndose afuera de su ventana, completamente indiferente a él. Miró sus propias manos. Yo hice esto, dijo en voz baja, usé mis propias manos para destruir todo lo que tenía. El silencio no tenía nada que ofrecerle. Porque Edmund no estaba equivocado. Unos días después, la vida le ofreció a Cecilia algo mucho mejor. Oliver le propuso matrimonio. No en un restaurante, no ante una audiencia. En el porche de ella, bajo la luz de un noviembre temprano, antes de que el día hubiera comenzado del todo. Oliver sostenía un anillo de diamantes que había comprado 2 semanas atrás. El tipo de anillo que tiene peso, no por lo que costó, sino por quién lo llevará puesto. Oliver no hizo un discurso. Simplemente lo extendió y dijo: sé quién soy cuando estoy contigo. No siempre he podido decir eso. Me gustaría pasar el resto de mi vida siendo esta versión de mí mismo. Cecilia lo miró. La rosa trepadora detrás de él finalmente, tercamente, había girado y comenzado a crecer en la dirección correcta. Sí, dijo ella, simplemente. Oliver le puso el anillo en el dedo. La besó,
y Cecilia cerró los ojos completamente, de la manera en que había aprendido a cerrarlos con él, sin guardarse nada, sin retener nada. La manera en que solo puedes ser besada por alguien que conoce el peso completo de quien eres y te ha elegido de todos modos. No una versión de ti. No una versión conveniente. Tú. Cecilia llamó a Thomas esa tarde y le contó sobre Oliver. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mamá, dijo Thomas suavemente, ¿te hace feliz? Sí, dijo Cecilia, de verdad que sí. Cecilia escuchó a Thomas sonreír a través del teléfono. Entonces eso es todo lo que importa, dijo él. Thomas fue hasta Millbrook ese fin de semana. En menos de una hora, él y Oliver estaban inmersos en una conversación en la mesa de la cocina, riendo, hablando, completamente cómodos, mientras Cecilia los observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. Sus dos personas llevándose de maravillas. Cecilia no dijo nada. Solo preparó el té y sonrió para sus adentros. Era suficiente. Se casaron en primavera. En el jardín, con peonías blancas por todas partes. Thomas acompañó a su madre por el camino de piedra hasta donde Oliver esperaba bajo la luz de la tarde. Y cuando Oliver la vio llegar, su rostro hizo algo que hizo que Thomas mirara hacia otro lado rápidamente, porque era demasiado privado para ser presenciado directamente. La mirada de un hombre que no puede creer su propia vida. El señor Finch estaba sentado en la primera fila y lloró sin ningún intento de ocultarlo. Thomas estuvo al lado de Oliver como padrino y lloró exactamente una vez, cuando su madre se rió durante los votos. Porque era su risa verdadera. La libre. La que había estado ausente durante años y que ahora había vuelto, claramente, para quedarse para siempre. Construyeron una vida plena juntos. Oliver diseñaba. Cecilia dirigía el fideicomiso de la manera en que su padre le había enseñado, sin sentarla nunca a enseñarle formalmente, en silencio, con propósito, con más interés en el bien que se hacía que en que alguien supiera que ella era quien lo hacía. Nuevos proyectos en todo Connecticut, un ala escolar en Vermont, una sala de lectura en cada valle que su padre había amado alguna vez. Thomas vino a trabajar junto a ella. Los domingos cenaban juntos sin falta. Oliver cocinaba con entusiasmo y sin mucha habilidad. Cecilia corregía silenciosamente las cosas desde el otro lado de la cocina cuando él no miraba. Thomas fingía no notar nada de esto. Y era exactamente la clase de domingo cálido, imperfecto y lleno de risas que solo una familia genuinamente feliz puede crear. Hubo una mañana a finales de octubre, con las colinas doradas sobre el valle y el aire frío y limpio, en que Cecilia estaba de pie junto a la ventana de la cocina con su café, cuando Oliver se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y apoyó el mentón sobre su hombro. Se quedaron allí juntos, mirando llegar la mañana. Cecilia pensó en su padre en su auto viejo manejando por esas colinas, arreglando sus relojes, haciendo el bien en silencio. Pensó en el sobre al fondo del armario. Pensó en la mesa de la cocina, en el bolígrafo, en los papeles, y en el momento en que creyó que su vida se estaba acabando. No se estaba acabando. Se estaba despejando. Haciendo espacio. Retrocediendo como una marea para que algo enorme pudiera finalmente entrar. Papá lo sabía, dijo Cecilia en voz baja. ¿Qué sabía? Preguntó Oliver. Cecilia observó la luz moverse por el valle. Que yo iba a estar más que bien, dijo, solo sabía que yo necesitaba tiempo para encontrarlo por mí misma. Oliver le dio un beso largo y lento en un costado de la cabeza. Afuera, la rosa trepadora había crecido por completo. Terca, hermosa, enteramente en su propia dirección, que resultó ser, como siempre sucede, exactamente la correcta. Hay mujeres que son enterradas en silencio por las vidas que les tocaron. Cecilia Alderton no fue esa mujer. Ella simplemente se convirtió en $3.300 millones. En un vestido azul real. En un hombre que le trajo un lirio porque notó que tenía una relación complicada con las rosas. Y en una rosa trepadora que finalmente, por fin, creció en la dirección correcta. Si esta historia te encontró hoy, quizás fue para que la compartas con alguien que está sufriendo en este momento. Con alguien que está aguantando con lo último que le queda. Con alguien que lo dio todo a la persona equivocada y que esta noche está sentado solo preguntándose si algo bueno le espera todavía. Diles que si viene. Que ya está en camino. Solo estaba esperando el despeje. Y si esta historia movió algo en ti, déjame un comentario y dime desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Dale like, suscríbete y quédate cerca, porque hay muchas más historias como esta por venir. Historias de personas que cayeron hasta el fondo y regresaron como algo para lo que el mundo no estaba listo.
No querrás perderte ni una sola.